Sí, Dios se beneficia y se alegra enormemente de que nosotros recibamos esa vida eterna que Él nos tiene preparada. Imagínense cuánto nos beneficiamos nosotros en recibir y heredar esa vida eterna que Dios nos preparó. Hola, gracias por conectarte a este nuevo video del repaso de la lección de Conectados. Cada semana vamos a estar subiendo un nuevo video donde vamos a repasar lo más importante, lo que nos dejó y cómo podemos aplicar la lección de esta semana. Hoy me está acompañando aquí Male y José, quienes me van a ayudar un poco a poder repasar este tema de la lección, ¿no? Para eso me gustaría empezar con una pregunta. Esta semana se tocó el tema del pecado, el tema de cómo se desarrolla el pecado. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Bueno, en la lección nos muestra que en el principio éramos mucho más, estábamos mucho más avanzados en el tema de salud, en el tema del intelecto, cuando el humano se separó de Dios. Eh, Cambió estas facultades por cosas menores, que no somos iguales a como somos en el Edén y cada vez se va degradando un poco más. Las cosas dejaron de ser buenas en gran manera, como Dios dijo al final de su creación, dejaron de ser buenas en gran manera y se pudo ver un poco la decadencia de la humanidad gracias al pecado. Después pasa lo de la caída de Adán y Eva. Eh, Pregunta qué hicieron, Caín mata a Abel, empieza el tema de la poligamia y cada vez, cada ser humano va poniendo su granito de arena para que todo sea una bola gigante de pecado y el pecado llega a un nivel extremo en donde ni siquiera un Dios amoroso y misericordioso como Dios, como nuestro Dios, pudo soportarlo, por eso envió un diluvio. Eh, bueno, y explica un poco sobre una ilustración que da del pecado, que es como una herida, es como una herida grave, que si no se trata, que si no se cura, que si no se le da el tratamiento que necesita, la herida puede llevar a la muerte, se infecta o lastima las demás partes del cuerpo. Y esto es lo que pasa con el pecado. Vamos en decadencia y un pecado puede hacernos pecar otra vez, y así como un dominó, mostrarnos la decadencia que tuvo el pecado desde que se creó nuestra tierra. Así que esto es un poco Mm. el resumen de cómo el pecado se desarrolla o se desarrolló desde el Edén. Pero lo bueno es que Dios dijo, me voy a deshacer del pecado, pero voy a salvar al pecado. Así que esto es un poco de cómo se desarrolla el pecado gracias a la humanidad en la tierra. José, ¿qué piensas tú de este tema de el pecado, de cómo se desarrolla en la tierra? ¿Cómo podemos verlo en nuestras vidas diariamente o, no sé, cada uno de nosotros? Bueno, por ahí me gustaría pensarlo con las cosas que están primero a nuestro alrededor. Siempre que vemos todo lo que está alrededor, como que se va deteriorando, todo va yendo como a algún punto peor, digamos. Inclusive cuando vemos que hay cosas que avanzan, hay muchas más cosas que nos hacen retroceder, digamos, a veces como personas, como sociedad. Entonces, viendo que todo está como en una decadencia constante, si tuviéramos que plantearnos una solución, una esperanza sin Dios, es algo que palpablemente vemos que es cada vez peor, digamos, la corrupción, las mentiras y demás. Entonces se puede ver en ese sentido y también lo podemos ver yo creo en cada uno, porque muchas veces nos pasa que nos empezamos a acostumbrar a este mal, digamos, que se vuelve natural. Esa sería por ahí la palabra más exacta. Lo naturalizamos. Naturalizamos que ciertas cosas ya estén mal, nos acostumbramos a eso y a veces ya no nos llegan a parecer tan malas como verdaderamente son. Entonces yo creo que el pecado también tiende a actuar de esa forma. Entonces es un ciclo que iría más bien como en una espiral hasta que llega a un final del que es difícil salir, ¿verdad? Una corrupción constante. Así que entiendo yo que va actuando así
el problema del pecado, y es como está actuando justamente en ese momento, y que poniéndose a pensar también, ¿no? ¿Cómo es que Dios se habrá sorprendido cuando leemos en el versículo 5 que menciona que Génesis 6, versículo 5, el pensamiento de las personas era de continuo al mal, constantemente volvían a pensar en lo malo, y era algo que no da lugar a que se pueda justamente salir de eso. Era como si fuera algo que todo el tiempo se atraía a esa maldad. Y bueno, para poder comentar un poquito, se alcanza a escuchar, ¿verdad? Un poquito. Bueno, entonces, pensamiento de continuo mal, no había vuelta atrás. Yo imagino por ahí un poquito lo que sería el pensamiento de Dios. Imagínense también, chicos, cómo es que habrá visto esa maldad de continuo al mal, digamos, ese pensamiento de continuo al mal. Nosotros cuando ya vemos que una planta se va marchitando, los que hemos plantado plantas, hemos cuidado, y vemos que ya se le agarró alguna plaga, ya empieza a deteriorarse, a veces como que la queremos salvar, pero bueno, vemos que no hay solución. Cuando una ropa que nosotros tenemos se empieza a manchar, percudir, y después con los lavados no hay resultado. Cuando, no sé, estábamos haciendo algún proyecto y el proyecto se corta, se borra y no lo alcanzamos a borrar, no se alcanzó a guardar. Entonces, ¿cómo nos sentimos en ese momento? Por ahí ponernos a pensar qué es lo que habrá sentido Dios cuando nos vio de esa forma y qué es la solución que podríamos plantearnos. Por ahí nosotros haríamos, bueno, si la planta se empezó a morir, ya se marchitó hasta casi la raíz, bueno, ya está. La dejamos, la cambiamos, plantaremos otra. Si la ropa se manchó, bueno, o sea, ya no hay solución, compraremos una nueva. Pero Dios hace ese esfuerzo, y de eso que ya estaba destruido, todavía ve una solución, todavía hay una esperanza. Y lo más curioso es que mantiene también una promesa que se le había dado a Adán y a Eva, que a pesar de toda esa corrupción, él da una solución. Y eso tiene que ver ya nuevamente con el pacto que se le hace un poquito a Noé, ¿verdad? Y su familia. Entonces, justamente, ¿cómo tienes razón en este sentido de cómo se iba degradando el mal, digamos, se iba empeorando, digamos, y cómo es que nosotros también nos tenemos que poner atención también, bueno, eso pienso yo de que si nosotros nos estamos desviando, tratando de separar un poco de Dios, y lo más sorprendente, ¿no? Es pensar cómo se debió haber sentido Dios de que su creación eh, se estuviera dañando, ¿no? Y es sorprendente eso que mencionabas de Noé. Me gustaría que me comentaran un poco acerca de eso, qué piensan de el pacto que hizo Dios con Noé. Bueno, eso es algo muy curioso. Si vamos al versículo 8, menciona que Noé halló gracia en los ojos de Dios justamente. Y eso es algo muy impresionante. Es la primera vez que se menciona la palabra gracia. Y claro, podemos entender ahora un poquito, después de todo ese contexto, de que también es algo muy curioso, porque si Noé encuentra gracia en Dios, significa que él está en una condición de necesidad de la ayuda de Dios. Noé también era una persona pecadora, por la naturaleza del pecado que tenía toda la humanidad, digamos, aunque menciona que era una persona justa y recta también. Pero Dios, a pesar de la condición en la que igual se encontraba Noé, vio algo diferente en Noé, vio que era alguien que también estaba dispuesto a escucharlo, y también habrá visto las posibilidades que tenía, el potencial que tenía Noé, pero sobre todo, antes que ver todas las cosas que podría haber hecho, lo quiso justamente salvar por misericordia, que eso es algo muy importante, por eso es algo que se le otorgas al ser humano sin nada que nosotros podamos dar a cambio, o por ninguna cualidad que podamos tener. Por esa misericordia es que sea justamente la gracia, un regalo inmerecido, que es hacer un pacto que a Dios por ahí, en un caso muy extremo, no lo beneficiaría, pero en nosotros, en el caso de la humanidad y más concretamente en el caso de Noé, era algo que le iba a beneficiar muchísimo. Dios le estaba dando la posibilidad de salvarse de algo inminente, algo palpable, algo que se podía ver, que era la maldad justamente, y también el juicio que iba a emitir Dios mismo. Entonces le hace un pacto
que lo podemos ver en Génesis 6, versículo 18, que es para poder salvarlo, y le hace una invitación para que ellos puedan justamente entrar dentro de un arca y poder ser salvos justamente. Y eso requería la obediencia justamente de Noé. Así que esa sería la otra parte, digamos, del pacto. Cuál era la responsabilidad que tenía que cumplir Noé, que era la obediencia, pero obviamente mirándolo desde ahora y en ese momento nos damos cuenta que era un pacto con mucho amor y con mucha misericordia. Por eso cabe espaciarse ahí, ¿no?, en la palabra gracia justamente. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que tal como Noé necesitó de eso, de esa gracia y Dios se la otorgó, nosotros, personas pecadoras, podemos encontrar esa gracia justamente que nos puede dar Dios, aún en estos últimos tiempos donde estamos viendo tanta maldad. Podemos tener ese destello de esperanza, que creo que es algo que también nos va a estar comentando justamente un poquito más ahora Male. Wow, wow, qué interesante, ¿no? Es cómo Dios buscó a Noé, cómo le dio esa oportunidad y ese pacto y lo que Noé tenía que hacer. Vale, ¿cómo podemos ver esto de el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida actualmente? ¿Qué nos quiere decir esto? Buenísimo, justo hablando del tema del pacto. El tema del pacto con Noé, o cualquier tipo de pacto, requiere que ambas personas cumplan con lo que se está pactando, con lo que se está prometiendo. En este caso, Noé tenía que entrar en el arca, construir el arca, predicar y demás, y Dios lo protegería. Entonces, justo me pasó que cuando tenía que ir a un campamento el año pasado, yo soy muy de olvidarme las cosas. Como que llego al lugar y como que me olvidé todo lo que tenía que ver ahí. Ujú. Entonces, para ese campamento, decidí ponerme un montón de notitas, recordatorios, en todos lados de mi casa para recordar lo que tenía que llevar. Entonces creo que fue el primer campamento de los tantos campamentos que tengo que no me olvidé nada, porque tenía un recordatorio en todos lados, en el baño, en los lugares, al lado del espejo del baño, en la cocina, al lado de mi cama, tenía en todos los lugares un recordatorio de las cosas que tenía que llevar. Entonces, al cumplirse los días del diluvio, cuando Noé salió del arca, Dios le mostró un recordatorio de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Y nos lo muestra todavía hoy, imagínense tantos años y Dios lo sigue mostrando, ese recordatorio de que no solo ese pacto cumplió, sino que va a cumplir el mejor pacto, que es el que va a venir a buscarnos. Y entonces decimos, pero es un pacto, ambos deben beneficiarse. Sí, Dios se beneficia y se alegra enormemente de que nosotros recibamos esa vida eterna que Él nos tiene preparada. Imagínense cuánto nos beneficiamos nosotros en recibir y heredar esa vida eterna que Dios nos preparó. Entonces, veamos ese recordatorio en el cielo todo el tiempo y siempre hay que recordar que Dios cumple sus promesas como ningún humano lo hace. Wow, wow, muy cierto. Y muchas gracias, Male, por eso. Y me hiciste pensar un poco en que también nosotros tenemos que establecer ese recordatorio, ¿no? O sea, cuando veamos el arco iris por una lluvia o en una fuente, que recordemos de dónde se originó eso, de dónde fue que Dios por primera vez mostró esas propiedades que tiene las gotitas para descomponer la luz y mostrar un arco iris y recordarle a Noé que él hacía un pacto con él, con toda la humanidad, de no volverlos a destruir con agua, ¿no? Y de poder, a través de Noé, poder llevar o permitir que el humano siguiera existiendo. Así que tratemos de recordar esto esta semana. Muchas gracias, Male, muchas gracias, José. Recordar que, número uno, que nos cuidemos del pecado, de que nos estemos desviando, porque ya sabemos que no va a mejorar, no va para bien, va a ser más degradante cada vez. Entonces, si quizás nos damos cuenta que nos está costando un poco más hacer nuestro culto, quizás nos estamos dando cuenta que quizás incluso necesitamos que alguien nos recuerde de hacer nuestra oración, que pongamos atención a eso y tratar de volver y recordar justamente que Dios es el que nos busca, Él quiere hacer un pacto con nosotros y que justamente
Él nos lo ofrece, poder tener ese recordatorio que Dios nos busca, quiere retomar esa relación con nosotros y que entonces esta semana podamos hacer eso, darnos cuenta los días que nos está costando orar, nos está costando estudiar la Biblia o la lección y recordar que Dios quiere establecer esa relación con nosotros, restablecerla y darnos de regalo la vida eterna. Entonces, Dios se beneficia de tenernos a nosotros para la vida eterna y nosotros nos beneficiamos claramente con la vida eterna, ¿no? Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de bendición y nos vemos la próxima semana en el próximo repaso de la lección. Chao, nos vemos.